Eh, Buenas noches, muchachos. Vuelvo a subir la clase número 2 para tercero y cuarto medio de Educación Ciudadana, ya que la que subí anteriormente tenía unos problemas técnicos, no sé qué pasó, se pegaron las diapositivas y se cortó. Todo esto gracias a que un estudiante me avisó, y cosa que le agradezco. Y cosa que también les pido, muchachos, cualquier error que haya, por involuntario que sea, me lo hacen saber. Vamos a lo que nos convoca. Clase número 2, tercero y cuarto medio. Unidad número 1, Democracia y Derechos Humanos, contenido de la Constitución del 80, definición de ley, de Constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución de 1980. Las habilidades son las de siempre: pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis, síntesis. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy, ¿no es cierto?, evidentemente es que puedan explicar, ¿no es cierto?, las características propias de la Constitución del 80 y evidentemente con ello también las características de las constituciones en general. No lo olviden, mi correo, cuartos.medios2020@gmail.com. Todas las dudas, por favor, muchachos, comentarios, aclaraciones, me lo hacen llegar ahí. Las pruebas que le mande para esta materia también me las hacen llegar ahí. En el caso de cuarto A y tercero A, me tienen incluido en su WhatsApp. Si cuarto B lo quisiera, no tengo ningún problema, o hacen uno, lo mismo con tercero B y tercero C. Bien, chicos, vamos. Nos vamos a Inglaterra. Fue en Inglaterra en el año 1215 cuando el rey Juan, llamado Juan sin Tierras, firmó la primera constitución de la historia, llamada también Carta de las Libertades o Carta Magna, la que estableció límites al poder del rey a favor de los señores feudales. Entre sus 63 cláusulas y sus más de 4.000 palabras, destaca sin duda, ¿no es cierto?, la famosa cláusula número 39, comillas. Miren, jóvenes, lo que dice: ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. Aquí, don Juan sin tierra es obligado por los nobles, ¿no es cierto?, a firmar esta concesión. ¿Cuál es la esencia de estos muchachos? O sea, la ley está por sobre el rey. El derecho de las personas está por sobre los privilegios de otras. Este es el origen de las constituciones, la semillita. En relación a nuestro país, la idea de tener una ley ordenadora del Estado, constitución, nace con la independencia, el reglamento constitucional de 1812 de José Miguel Carrera, que dicho sea de paso, en una de sus disposiciones decía que no podía haber un poblado de más de 50 casas que no tuviera una escuela. Siempre he pensado que qué hubiese ocurrido si ese artículo de ese reglamento se hubiese rescatado. Otro país seríamos, ¿eh? Bueno, hubo varias constituciones durante el siglo XIX, entre las que más destacan, ¿no es cierto?, está la Constitución Moralista de 1823 y la Constitución Liberal de 1828. Pero el punto de quiebre lo dio la Constitución de 1833, redactada por don Mariano Egaña y cuyo padre intelectual fue el ministro Diego Portales. Esta Constitución, jóvenes, tuvo vigencia hasta 1925, 92 años, si no me equivoco, que duró esta Constitución. En este año, 1925, es reemplazada, evidentemente, por la Constitución que lleva el nombre del año en que fue promulgada. Esto fue durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma, lo vimos el año pasado en historia. Y esta, a su vez, en el siglo XX fue reemplazada por la de 1980, que es la que veremos en profundidad en esta clase. Aquí algunas características del reglamento constitucional de 1812, don José Miguel Carrera, el reglamento original. Bueno, se estableció durante el gobierno de Carrera, establece un poder ejecutivo de 3 miembros, y un poder legislativo de 7 personas. O sea,
proponía que hubiese siete senadores y un poder ejecutivo compuesto por 3 personas, como en la antigua Roma, un triunvirato, el gobierno de 3 personas. Tenía 27 artículos y se asemeja más a una constitución. Ojo, aparte del cuento de la escuela, se destaca por ser el primer reconocimiento de la soberanía nacional de Chile. En uno de sus artículos plantea que ninguna orden emanada de fuera de nuestro país tendrá vigencia al interior del nuestro. ¿Ya? 1812, todavía dependemos de la corona española. Y este señor, José Miguel Carrera, dice, ¿no es cierto?, los chilenos no le van a obedecer a nadie, ya, que ellos no hayan elegido. Soberanía nacional. La otra constitución, por la de 1833, ya padre intelectual acá, don Diego Portales y Palazuelos, durante el gobierno de don Joaquín Prieto Vial, ya, redactada por don Mariano Egaña, ¿no es cierto?, en base a la idea de Diego Portales. Aquí establece que el Poder Ejecutivo está a cargo de un presidente de la República con amplia atribución. Dura 5 años, ¿no es cierto?, y puede ser reelegido por 5 años más. La Constitución del 80 establece también que el presidente es un cargo unipersonal, el presidente dura 4 años y sin reelección. Esas son las diferencias. El presidente tiene derecho a veto a los proyectos de ley tramitados por el Poder Legislativo. Derecho a veto significa básicamente, muchachos, que el presidente puede oponerse a una ley aprobada por el Congreso Nacional. No son todas, son algunas bien específicas. ¿Saben ustedes que en la Constitución del 80, hoy día, siglo XXI, todavía existe el derecho a veto del presidente de la República sobre algunas leyes? Para pensar. Se eliminó el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior, ya, solo si el presidente está imposibilitado a ejercerlo. Esa normativa sigue existiendo hasta el día de hoy en la Constitución del 80. Chile no existe el cargo de vicepresidente de la República. Cuando éste no está en el país o no puede ejercer sus funciones, el ministro del Interior pasa a tomar el cargo de vicepresidente de la República. Recordemos, la ley es definida en el Código Civil como la manifestación de la voluntad soberana, que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. La Constitución es la ley más importante del Estado, porque establece el orden jurídico, la atribución de los poderes del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. En este sentido, ninguna ley, autoridad, grupo o individuo puede infringir las estipulaciones de la Constitución sin que con ello atente contra el funcionamiento institucional, ni estar sobre ella sin quebrantar el Estado de Derecho. Lo vimos en la clase anterior. Estado de Derecho, básicamente, que tanto gobernantes como gobernados obedezcan las leyes. Por estas razones, ¿no es cierto?, la Constitución también es denominada la ley fundamental, carta fundamental o la carta magna de un Estado. De acuerdo al jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio, la Constitución tiene como objetivo establecer 4 cuestiones. La forma del Estado, si somos unitarios o federales. La forma de gobierno, si somos un gobierno presidencial o parlamentario. Establece la división, organización y las funciones de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Y establece cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos al interior del Estado. Ahora bien, ¿de dónde nace una constitución? ¿Cómo se genera una constitución? ¿Ya? Básicamente estas nacen del poder constituyente, que es aquel que tiene la facultad para modificar o crear una nueva constitución y que emana del pueblo o la nación en tanto depositarios de la soberanía. En los regímenes democráticos, el poder constituyente se puede ejercer por medio de 2 instancias que no son excluyentes. La Asamblea Constituyente. Aquí el pueblo elige libre, informada y soberanamente a los representantes que redactarán la nueva Constitución. Referendo plebiscito. El pueblo escoge entre distintas alternativas constitucionales que emergen a partir de una comisión representativa de diversos grupos sociales, ya, o bien representativos de la sociedad, que me faltó colocarlo ahí. Recordemos que ahora,
para fines de abril, el 26 de abril, si mal no recuerdo, teníamos el plebiscito, ¿no es cierto? Se nos iba a preguntar si queríamos una asamblea constituyente para redactar la nueva constitución o una asamblea mixta, es decir, una mitad de diputados y senadores y la otra mitad elegidas, personas elegidas especialmente para esta ocasión. Pero todo gracias a Coronita Virus quedó, ¿no es cierto?, en veremos. Así nacen las constituciones. En la historia de nuestro país, jamás, jamás el pueblo, los ciudadanos, han tenido injerencia en las constituciones. Todas las constituciones que hemos tenido han sido mediante plebiscitos. Nos las hacen y nos dicen, ¿les gusta o no les gusta? Y por lo general nos gusta. Qué raro. La Constitución de 1980, ya generada bajo el controversial gobierno militar, dictadura, o como quieran llamarla, y ustedes pongan el nombre que quieran. Técnicamente hablando, como decíamos el año pasado, cuando no hay un Congreso Nacional, cuando se gobierna por las fuerzas, se llama dictadura. ¿Sí? No hay que darle tanto cuento. Y aquí está la hija predilecta de los militares, la Constitución de 1980. Origen de la Constitución de 1980. El régimen militar del general Augusto Pinochet Ugarte tuvo la necesidad de institucionalizar la dictadura, es decir, darle legitimidad, y proyectar el modelo político y económico, el neoliberalismo, ¿no es cierto? Esto lo vimos en historia el año pasado. Ojalá revisen esas clases porque les va a refrescar la memoria y les va a ayudar. En su elaboración interviene la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, la llamada Comisión Ortúzar, porque es presidida por el abogado Enrique Ortúzar, el Consejo de Estado, que reunía a expresidentes de la República, a exministros de Estado y a la propia Junta de Gobierno, integrados, ya sabemos, por los 4 altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. No obstante lo anterior, jóvenes, destacó la participación del abogado Jaime Guzmán Errázuriz, a quien se designa como el padre intelectual de esta Constitución. Se convocó un plebiscito para el 11 de septiembre de 1980 destinado a que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución y esta entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, rigiendo hasta la actualidad. Gestores de la Constitución de 1980. La Junta de Gobierno, ¿no es cierto? El general Matei, general Merino, general Pinochet, general Mendoza. La Constitución, y aquí está don Enrique Ortúzar, presidente de la Comisión, don Jaime Guzmán, padre intelectual de esta Constitución, y también los destacados abogados Sergio Díez y Jorge Ovalle. Las grandes críticas a la Constitución del 80. Si bien es cierto, la Constitución fue aprobada por un 67% de los votantes el 11 de septiembre de 1980, los cuestionamientos se originan en relación a, 1, la inexistencia de registros electorales. Básicamente, el listado de los ciudadanos habilitados para votar. Al no haber registros electorales, muchachos, pueden votar los muertos, pueden votar los niños, pueden votar los extranjeros. Una persona puede votar 10 veces si quiere. ¿Ya? Por eso son necesarios los registros electorales. La ausencia del debate público, necesario para el intercambio de ideas, que a su vez enriquece el contenido de la Carta Fundamental, ampliando su abanico de representatividad. En una primera instancia, la Constitución del 80 fue un traje a la medida del general Pinochet. Tercero, la vulneración de los derechos individuales. El derecho de asociación, derecho de reunión, de expresión, por nombrar algunos, porque estaba en el estado policial propio de las dictaduras, ¿ya? En donde las libertades y los derechos de las personas son conculcados, ¿cierto? O sea, son impedidos por la fuerza. Hubo censura de los medios de comunicación opositores, y como también, ustedes saben, ya recordemos historia de Chile el año pasado, no existían los partidos políticos. Entonces, esto hace que muchas personas cuestionen la legitimidad de esta Constitución, en tanto es la ley que ordena a todo el país, y lo ha hecho desde el año 80, hace 40 años. Encontré en internet esto para reflexionar. El tipo asustado ahí con una luma y una sonrisita. Y, ¿te gusta o no, negro?
Estructura y planteamiento de la Constitución de 1980. El texto original de la Constitución contaba 120 artículos permanentes divididos en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias. ¿Cuáles son las disposiciones transitorias? Son leyes que tienen un periodo específico de prevalencia, ya 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, y de ahí ya no existen más. Por eso son disposiciones transitorias. Todas las demás, evidentemente, son permanentes. Aquí se establece el famoso modelo de democracia protegida, y ya vamos a ver ese concepto. Plantea la existencia de senadores designados y vitalicios. Senadores designados los designaba el general Pinochet. Ya, eran 8. Senadores vitalicios, que suponía que este cargo lo iban a ocupar todos los expresidentes de la República que hubiesen estado en el gobierno por más de 6 años. Lo otro, la facultad del presidente de la República para disolver por una vez la Cámara de Diputados. Disolver la Cámara de Diputados por una vez. Raro, o sea, jamás un presidente de la República ha podido o ha tenido el derecho de resolver el Parlamento, que es el segundo poder del Estado. La creación del Consejo de Seguridad Nacional. Consejo de Seguridad Nacional. Integrado por los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, los que asesoraban al presidente en el caso de haber un estado de sitio, guerra interna, o un estado de asamblea, guerra externa. La inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y su carácter de garantes de la institucionalidad. O sea, la Constitución establecía que estos generales no podían ser removidos, excepto que se murieran. Cosa impensable en una democracia. En una democracia el poder militar está subordinado al poder civil y por lo tanto al presidente de la República. Está la concepción del Estado subsidiario, es decir, en este mecanismo neoliberal de la economía, el Estado no debe intervenir en la economía. Lo único que tiene que hacer es focalizar los recursos ya en los grupos más vulnerables, subsidiar el agua, la luz, el depósito para comprarse la casa. Hasta ahí llega el Estado. Y bueno, lo que llamaba mucho la atención de la primera etapa de esta Constitución, que declaraba inconstitucionales a las organizaciones o movimientos o partidos políticos de tendencia marxista, básicamente Partido Comunista y Partido Socialista de Chile, atentando evidentemente contra el pluralismo político e ideológico que es propio de una democracia. Como podrán ver, muchachos, una constitución bastante única, sui generis. Sui generis, en latín, única en su género. En definitiva, la Constitución establece una democracia protegida, es decir, una Constitución que diera apariencia de legitimidad a la dictadura del general Pinochet y a la Junta de Gobierno. Y aquí encontré una frase para reflexionar, pues les gusta o no. La mejor forma que encontró la humanidad para estar a salvo de la barbarie, la discriminación, la opresión y la miseria, fue afirmar que la dignidad de ser persona está por encima de cualquier interés, creencia o sistema político, cultural o económico. De la dignidad nacen todos los derechos humanos, cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables de todos los estados, sin excusa o circunstancia que valga. Bueno, ahí ustedes ven. ¿Qué es la famosa democracia protegida, muchachos? Bueno, básicamente consistía en la estipulación de disposiciones constitucionales que impedían generar cambios estructurales en el modelo político y económico. Fueron conocidos como enclaves autoritarios. Básicamente son 3, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, como avales. Es decir, la ciudadanía, ¿no es cierto?, tiene que ser democrática, pero siempre bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas. No resiste análisis. Las Fuerzas Armadas están para defender la frontera, para defender la soberanía aérea, marítima, terrestre. No va a meterse en política. Esta Constitución establece altos quórums para reformar la Constitución. Quórum, ¿cierto? Cantidad de personas necesarias para aprobar una ley.
¿ya? Y establece, ¿no es cierto?, los llamados enclaves autoritarios. ¿Cuáles son? Elevado número de senadores no electos democráticamente. ¿Ya? Eran 9, ¿no es cierto?, un total de 38. Inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Es posible, el presidente debe y tiene que removerlos si están robando millones de pesos, por ejemplo. Deberían removerlos, pero no lo hacen. Es crear, ¿no es cierto?, un Consejo de Seguridad Nacional con fuerte presencia militar y la prohibición de los partidos marxistas. Estas cuatro ideas presentes en la Constitución, ideas de don Jaime Guzmán Errázuriz, hace que en este periodo se hable de una democracia protegida. ¿Protegida de qué? Protegida de los enemigos de los militares, de los marxistas, de la política partidista, de las distintas visiones de la sociedad que podrían ir en contra de sus intereses, etc. Entonces, con este orden de cosas, ¿ya? Un detallito. Los senadores designados se refieren a aquellos miembros del Senado que no son electos por votación popular, sino nombrados por diferentes personas y organismos de entre personas que cumplen determinados requisitos. Según la Constitución de 1980, esto eran 9. 4 senadores nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, 4 comandantes en jefe, evidentemente, uno por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 3 senadores nombrados por la Corte Suprema, de los cuales 2 eran exministros de la Corte Suprema que han ejercido el cargo por al menos 2 años continuos, y un ex Contralor General de la República. Y 2 nombrados por el Presidente de la República. Estos eran un exministro de Estado y un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado. En el bien entendido que en este tiempo era el Presidente de la República, o sea, el general Pinochet, el que nombraba a los rectores de las universidades. Y también, como presidente, nombraba a los ministros de Estado. Y también a los jueces de la Corte Suprema, y también al Contralor General de la República, y también nombraba a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. A buen entendedor, pocas palabras. Aquí tenemos los senadores designados para el periodo, ¿no es cierto?, 1990-1998. Recuerden que los senadores duran 8 años en su cargo. ¿Ya? Ahí están los muñequitos. Conózcanlo. Aquí tenemos el Consejo de Seguridad Nacional, compuesto por el Presidente de la República, quien lo preside, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente de la Corte Suprema, Comandante en jefe del Ejército, Comandante en jefe de la Armada, Comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros. Consejo de Seguridad Nacional. Inhabilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Hacia 1990, ¿quiénes eran estos muchachos? Don Jorge Lucas Figueroa, comandante del Ejército, Jorge Martínez Buch, almirante, ¿ya? Comandante en jefe de la Armada, el general, ¿no es cierto?, Fernando Matei, Aubel, el papá de la actual alcaldesa de Providencia, y don Rodolfo Stange Welkers, ¿ya? Quienes, ¿no es cierto?, una vez terminados sus mandatos, pasaron a ser senadores designados. Se prohibían los partidos de tendencia marxista, Partido Socialista de Chile en 1933, Partido Comunista de Chile en 1922. Con la llegada de la democracia el 4 de marzo de 1990, los gobiernos democráticos se impusieron la misión de reformar la Constitución de 1980. Es más, en 1989, antes de los gobiernos democráticos, se llamó un plebiscito para efectuar 54 reformas a la Constitución, la que en términos generales plantearon que 1. Se explicitó el deber del Estado a respetar y promover los derechos de las personas. 2. Se derogó la inconstitucional de la difusión de ideas que, como el marxismo, reconocieran la existencia de conflictos entre las clases sociales. 3. Se explicitó que solo se pueden restringir garantías constitucionales durante estado de excepción constitucional y se limitaron las facultades presidenciales durante estos estados. Estado de excepción constitucional, recuerden, estado de catástrofe, estado de emergencia, estado de sitio y estado de asamblea. Se derogó la facultad del presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados antes de su último ejercicio y solo en una ocasión.
Se eliminó el requisito de que la reforma de algunos capítulos de la Constitución debiera ser aprobada por 2 congresos sucesivos, y se integró al COSENA el cargo civil de Contralor General de la República y se limitaron sus atribuciones. Esto en 1989, antes de la llegada de la democracia. En democracia se promulgaron nuevas reformas a la Constitución, entre las cuales se encuentran, en 1991, se promulgaron las leyes cumplido, en honor al abogado Francisco Cumplido, que fue el que lideró al equipo que hizo estas leyes, las que ponen fin a la prohibición constitucional de conceder indulto presidencial y libertades provisionales a los procesados por delitos terroristas. En 1994 se redujo el periodo presidencial de 8 a 6 años. En 1999 se utilizó la expresión de hombres por personas. Ya ahí está la presencia femenina ya hace 30 años atrás, tratando de ganarse sus derechos que hoy ya están bastante consolidados. Felicitaciones, chiquillas. Se incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia, y en 2013 estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionarla de manera gratuita. Así que en el 2003, el cuarto medio, muchacho, obligatorio. Obligatorio, para cualquier cosa. Para el trabajo más humilde, cuarto medio. Durante el año 2005 viene otra andanada, otra tanda de reformas constitucionales bajo el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar. Fueron 58 modificaciones. Y su objetivo, derechamente, terminar con los enclaves autoritarios y profundizar la democracia. Las principales reformas fueron, evidentemente, irse en contra de los enclaves autoritarios. Ya los vimos anteriormente, ¿no es cierto? 1. Eliminación de la función de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Esta función pasa a ser responsabilidad de todos los órganos del Estado, como lo es en toda democracia sana. La eliminación de los senadores designados y vitalicios. Se eliminan ambas figuras y se estipula que todos los parlamentarios deben ser elegidos mediante voto popular, como debe ser en toda democracia sana. Supresión de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden. Evidentemente, el presidente de la República adquiere la facultad para ordenar su retiro. Corresponde. Y la supresión de la facultad autoconvocatoria y deliberativa del COSENA. Este debe ser llamado por el presidente de la República y adquiere un carácter exclusivamente consultivo y de asesoría. ¿Ya? O sea, los militares sí o sí deben estar subordinados al poder civil representado en nuestro presidente de la República. Ay, me pareció prudente esto. La ley 21.200, publicada el 24 de diciembre del año pasado, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, materializó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, al que llegaron distintos partidos políticos la madrugada del 15 de noviembre del 2019, un mes después del estallido social, en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de ese mismo año. Esta reforma constitucional sienta las bases para permitir la elaboración de una nueva Carta Magna. Establece la resolución de plebiscito nacional para el 26 de abril de 2020, en que se consultará a la ciudadanía si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución y el tipo de órgano encargado de redactarla en el caso de que se apruebe una nueva constitución. Y este mecanismo sería la convención mixta constitucional, integrada por parlamentarios y miembros elegidos por votación popular, o convención constitucional, integrada en su totalidad por representantes elegidos por sufragio, solamente con este objetivo, de redactar una nueva constitución. Asimismo, regula la forma en que se integra cada uno de estos órganos, sus limitaciones y prohibiciones, el número de convencionalistas. Establece un plazo de 9 meses que podrá ser prorrogado por 3 meses más para la elaboración del texto constitucional. El que será enviado al presidente de la República para que convoque un plebiscito nacional, constitucional, para que la ciudadanía lo apruebe o rechace. El decreto 2445 exento del Ministerio del Interior, publicado el 27 de diciembre de 2019, convoca al plebiscito nacional establecido en esta reforma constitucional. Plebiscito que por el coronavirus ya ha sido postergado, me parece que hasta agosto. Bueno, muchachos, entre estallidos sociales y virus y demás estamos complicados. Bueno, presidente Piñera
con el estallido social, el coronavirus, sacó el premiado al presidente, el general, su constitución, la moneda de fondo, la moneda, el símbolo concreto del Poder Ejecutivo, y, ¿no es cierto?, una denuncia acerca de violación a los derechos humanos. En conclusión, y para reflexionar después del COVID-19, la Constitución de 1980 sufrió una serie de reformas desde el año 1989. Su objetivo ha sido democratizar el orden institucional de Chile al atenuar o eliminar los denominados enclaves autoritarios. A pesar de esto, la polémica de la legitimidad de la Constitución no ha sido resuelta. La ley número 21.200, publicada el 24 de diciembre de 2019, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, materializó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, al que llegaron distintos partidos políticos en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, en el contexto de las movilizaciones de octubre del 2019. Esta reforma constitucional, ¿no es cierto?, básicamente nos va a permitir a los ciudadanos chilenos pronunciarnos acerca de si queremos una nueva constitución o nos quedamos con la que tenemos, la de 1980 reformada. Básicamente es eso. Y, ¿no es cierto?, nos pide también que si gana la opción de cambiar la constitución, lo vamos a hacer mediante una convención constitucional, como debería ser, o una convención mixta constitucional. O sea, la mitad del Parlamento con mitad de personas elegidas específicamente para hacer la Constitución. Ojo, no estamos hablando de abogados especialistas en derecho constitucional. Cualquier ciudadano puede ser elegido para ser, ¿no es cierto?, parte de esta convención constitucional. Así también, ¿no es cierto?, que esta ley también regula las limitaciones, los plazos, ¿no es cierto?, para estos plebiscitos. Me hubiese encantado haber podido hacer esta parte en forma presencial, porque estamos en la contingencia. Pero no pierdo la esperanza de que podamos volver a este tema cuando llegue el momento. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, nos decía: no hay que mirar hacia atrás a menos que sea para obtener lecciones útiles de los errores del pasado, y con el propósito de aprovecharse de las experiencias que tan cara ha costado. ¿Qué opinan mis bebés? Hijitos de Dios, ahí nos vemos. Bonitas vacaciones en cuarentena. Cualquier duda, crítica, aporte, y yo lo agradezco corazón, hay que darle. Correo cuartos.medios2020@gmail.com. Hijitos de Dios, que tengan buenas noches. Estoy cansadito. Chaela.